Uno, uno, dos. Bueno amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, como ustedes ya pudieron observar ahí en las imágenes. Hoy estamos en la comunidad, vamos a informarles, estamos con doña Doris, estamos en la comunidad de Salitre. Hoy se va a llevar a cabo un evento acá en donde se ha invitado a mucha gente, y vamos a hacer énfasis en eso, indígenas, me imagino, y no indígenas también, hoy con un propósito importante. Y nosotros como medio de comunicación hemos acudido acá a este evento para llevarle la información que todos ustedes, como nuestra razón de ser, que son los amigos televidentes, merecen. Hoy un evento en busca de nuestra autodeterminación, así es que doña Doris, háblenos un poquito sobre este evento, cuándo se empezó a invitar, quién organiza el evento, a quiénes invitaron, a través de qué medios, para que la gente sepa bien y se ubique ahí en las casitas, cada uno en sus hogares ahí, de qué se trata el evento hoy acá en Salitre. Bueno, buenos días a todos los televidentes que están. Esta reunión se viene propiciando ya hace varios días por los problemas que hemos tenido de violación, de atropello de los derechos humanos de nosotros los indígenas, de las denuncias de usurpación a los hermanos indígenas. En este momento solamente a la gente indígena. No tenemos no indígenas porque todos somos descendientes, aunque tengan la piel blanca, pero son descendientes indígenas o vienen de algún grupo étnico o alguna cosa, entonces todos somos indígenas. Para el evento se dijo eso. Es especial para nosotros porque hoy queremos reafirmarle al gobierno que nosotros en la comunidad indígena de Salitre tenemos la mayoría de gente. Toda esa gente que ven ahí ustedes no están afiliados a la Asociación de Desarrollo, porque nos han discriminado y nos han violentado el derecho de afiliarnos. Eso es en consecuencia de algunas ONGs, como siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, en consecuencia de unas ONG como el FRENAPI, la Iglesia Luterana, DITSO, y otros grupos organizados que no son, junto con Frente Amplio y el gobierno, que tiene parte en esto. Pero nosotros no vamos a desmayar para seguir luchando por el derecho que por años tenemos, porque muchos de estos que le han puesto la denuncia de usurpación para desalojarlos después, son indígenas que han tenido sus tierras de hace 80, 90 años y que se lo han heredado a sus hijos y ahí lo han tenido. Yo mismo, mi tierra estaba antes del 77, mucho antes mi padre me lo heredó y resulta que ahora no tengo nada. ¿Y por qué no tengo nada? Porque el gobierno se lo pasó a las asociaciones de desarrollo. Entonces, esta es la lucha que vamos a dar ahora para que se nos respete el derecho que tal vez por ley no, porque ahora la ley casi no nos ayuda, pero que por hecho propio y por naturaleza tenemos. Entonces, hay una pregunta muy importante, doña Doris, con todo lo que se está viendo, porque si podemos verlo desde el punto de vista de derechos humanos, podríamos decir que este gobierno está violentando los derechos humanos de los convenios internacionales que apoyan a los indígenas en la colectividad, no en la minoría. Sí, definitivamente lo está violentando los derechos humanos de todos nosotros los indígenas, y digo todos nosotros porque todos lo está violentando porque no se están llevando las normas nacionales e internacionales como se deben de dar. Nos están discriminando, hay mucho racismo y la misma justicia legal de aquí, o sea, se dice pronta y cumplida, pero ¿para quién es pronta y cumplida? Para nosotros los indígenas no. Para los grupos minoritarios sí. ¿Por qué? Porque el grupo minoritario van allá, inmediatamente le agarran la denuncia, inmediatamente hay juicio, inmediatamente hay de todo. Cuando nosotros lo vamos a poner, resulta que no tenemos derechos porque no somos indígenas o porque se nos señala o porque no hay
un visto bueno de otra institución como es la asociación, que no tiene nada que ver, yo creo, ya en lo que es asunto de esto, lo tiene que ver es el gobierno. Entonces es una discriminación racial, de derechos humanos, de personas individuales y colectivas también. Doña Doris, puntualizando lo que usted está diciendo, y esto es una lucha que despertó hace, no sé, o sea, con mucha más razón, hace probablemente unos 10 años, 15 años que se viene dando este tipo de situaciones. Yo me imagino que allá en aquellos años, cuando ese grupo minoritario empezaba a sacar las uñas y ver cómo minimizaba un pueblo donde ellos dicen, bueno, cuando llegan a San José o a las entidades internacionales, yo vengo representando a, pero con intereses propios. Y eso no debe ser. Doña Doris, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Con Buenos Aires, que como decreto de las cunas de las culturas indígenas, yo creo que es en el único cantón que se está presentando este tipo de problemática. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Y qué se necesita para poder alcanzar la autodeterminación de los pueblos? Es irónico porque no solo Buenos Aires es la cuna del cantón cultural del cantón. El mismo presidente dice en la Constitución Política, en su artículo número 1, que somos multiétnicos y pluriculturales. Entonces, si de ser así, él debió acoplarse a que en Buenos Aires, con más razón, somos más étnicos, de muchas etnias y además pues de muchas culturas. Entonces, ¿qué va a pasar con Buenos Aires si vamos a seguir como estamos aquí? Que Buenos Aires va a quedar un desierto, porque cuando nos saquen a todos nosotros los indígenas, como se viene haciendo, de ahí, si Buenos Aires ahorita es el cantón más pobre del país, pues que va a quedar un desierto. Indígena podríamos llamar por color, porque todos ya somos indígenas acá. Por color no por apellido, porque también mucha gente viene diciendo es que por el color y por el apellido. No, yo conozco mucho, ahí tengo ese muchacho, apellido Alborola. Es un apellido que no es ni de Costa Rica, y voy a decir que por el apellido o por su color no es indígena. Hay mucha gente blanca, de tez blanca o de piel blanca, que incluso es mi propia familia. Yo no le puedo decir a ellos que si usted por tener la piel blanca ya no son mi familia. Si viene de un grupo étnico, si es mi familia, si tiene etnia. Y los clanes, que no me gusta hablar mucho de clanes porque eso ha sido mucho para manipular, para discriminar y para meter más el racismo dentro de nosotros mismos. Entonces no me gusta mucho hablar de eso porque ya nosotros lo estamos obviando. Doña Doris, agradecerle por la entrevista para este medio de comunicación. Nosotros estuvimos en las comunidades de Changuinas y Bioley hace 2 días y allá la gente comenta todo lo que se ve en este medio de comunicación. El que no nos ve a través de la televisión, nos ve a través del internet. Y yo quiero a la par de usted hacer énfasis que para este evento se invitó a través de varios medios de comunicación. Sí, varios medios, aquí tengo un del brochure y luego tenemos otras invitaciones, se pegaron algunos cartelones por la misma radio, por personas, por grupos, por todo, se invitó a la gente para que vinieran hoy al evento y estuviéramos hoy en este evento que para nosotros es muy importante porque así le damos a conocer al gobierno que no somos 4 personas que estamos diciendo como ellos lo son, que somos todo un pueblo que está clamando justicia, pero verdadera justicia, y que no denuncien a personas de usurpación que han vivido 40, 50, 60, 70 años ahí y ahora lo van a sacar porque está usurpando. Vamos entonces al tema principal del día de hoy, la reunión. ¿Cuál es el objetivo principal de hoy? ¿Cuál es la propuesta que hay en la mesa para darle a través de los altoparlantes a la población indígena que ha llegado? Me imagino que hay algo puntualizado hoy. O sea, el objetivo principal, el mensaje principal de la reunión, ¿de qué se trata? Bueno, el objetivo principal, así como de demasiado principal, estamos pidiéndole al gobierno, a las instituciones, fuera y dentro e internacionalmente también a todos, que se respete el sistema tradicional que nosotros tenemos, que nos lo respeten, que cuando vayan a hacer un proyecto, que cuando vayan a decidir de alguien, se haga por medio de la consulta como lo dice el convenio, que no sea
la Asociación de Desarrollo o 4 personas que decida por nosotros, que seamos la comunidad que decida por nosotros, que se nos respete ya es un derecho que por ley tenemos, entonces, ¿qué pasa? Que ellos nos los violentan. Bueno, amigos televidentes, doña Doris, muchas gracias por la invitación y ya casi vamos a iniciar con el evento aquí de la comunidad de Salitre. Muchas gracias y gracias también por la invitación. Está bien, gracias, ahí está. Bueno, amigos televidentes, en imágenes teníamos a Doris Calderón acá de la zona de Salitre, donde se va a llevar a cabo el evento. Hay una reunión y como ustedes pueden ver ahí en las imágenes de nuestro compañero, ¿cómo se llama? Leandro Alburola, el hijo de don Leo Alburola. En las imágenes es una producción en cámara de Leandro Alburola para este medio de comunicación y como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, gran cantidad de gente que ha llegado hoy por acá a Salitre, aquí para el lado donde está la carretera. Agradecerle a nuestro camarógrafo hoy en exclusiva para Nativa TV Canal 2 de Buenos Aires y para toda la gente que nos ven a través de nuestra página electrónica. Esta es la gran cantidad de vehículos, incluso buses que han venido, que han traído buses que han traído la gente que viene a participar a este evento. Vamos a decirles antes de empezar el evento, antes de empezar ya la transmisión del evento, que este evento tiene como personas especiales en la invitación en la mesa principal a las autoridades étnicas tradicionales de mayores del territorio indígena de Salitre. Y como lo decía doña Doris, el evento inicia sus primeros pasos, por lo menos en este mes de junio, en este año, la búsqueda a través de los expertos en la materia en derecho internacional y de los derechos indígenas en convenios internacionales, inicia con la búsqueda de la autodeterminación, la búsqueda en la autodeterminación de los pueblos indígenas, en donde el colectivo sea quien mande y no la minoría, como hasta hoy lo ha estado haciendo o le ha estado haciendo caso el gobierno de la República. Entonces el malestar general, y como ustedes ya saben, todos los eventos que transmitimos a través de este medio de comunicación, es que se respete, que el gobierno respete en primer lugar los convenios internacionales, que respete los derechos humanos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y después que sea escuchado el pueblo indígena en su colectividad, en su totalidad, y no como lo ha hecho el gobierno hasta el día de hoy, que lo que ha hecho es hacerle caso a unos pocos en los territorios indígenas, que lo único que busca son, según las informaciones, los detalles, grabaciones, asambleas, eventos, grupos organizados en los cuales este medio de comunicación ha estado, todos manifiestan lo mismo, que son grupos muy pequeños o personas físicas que buscan un interés y a los cuales hoy el gobierno les está haciendo caso. Así es que con estas imágenes vamos ya casi entrando para iniciar el evento aquí en la comunidad de Salitre, para escuchar a los que van a exponer en la mesa principal de qué se trata el evento. Muchas gracias por continuar con nosotros. Somos Nativa Televisión, en cámaras Leandro Alburola, un servidor Carlos Rojas. Ya venimos con más del evento desde Salitre, acá en el territorio indígena hacia el norte de Buenos Aires. Hemos nosotros dado un paso demasiado largo, llevamos un largo camino, pero hay que seguir luchando para que las cosas nos sigan saliendo mejor a la mano del Señor. Ustedes saben perfectamente bien que hemos tenido años, ya 4 o 5 años desde el 2009, 2010 para acá, a donde hemos querido ser partícipe de la Asociación de Desarrollo, porque se supone que es una de las organizaciones comunales de nuestra comunidad. Pero como ustedes saben, eso ha sido bastante imposible, porque tanto las ONGs como el mismo gobierno nos ha quitado ese derecho que tenemos. Ustedes saben perfectamente bien que se nos ha violado el derecho de decisión, de opinar, de decir las cosas como nosotros queremos. Ustedes saben perfectamente bien que aquí tiene la mano metida todas las ONGs que son FRENAPI, que siempre lo hemos repetido, FRENAPI, DITSO, la Mesa Nacional, la Iglesia Luterana, Frente Amplio y algunos diputados e incluso ahora, sin ofender a nadie, del PAC.
Entonces la lucha se torna más, tenemos con los compañeros, personas indígenas que viven en Buenos Aires, que son de nuestra sangre, que son de nuestras familias, a apoyarnos en esta dura lucha. En las manos del Señor, la lucha no es dura, sino solamente tenemos que nosotros mismos buscar la necesidad de ayudarnos y de apoyarnos los unos a los otros. Ustedes saben que las ONGs han venido atropellándonos e incluso ya ustedes también saben que muchos de nuestros compañeros indígenas están denunciados de usurpación. Y qué ridículo, ¿no? Las tierras eran de los indígenas hace 40, 50, 60 años y resulta que hoy viene la justicia, el Ministerio Público o el fiscal general de la República a decirle que esas tierras no le pertenecían a ustedes. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos dejaron esa herencia y resulta que hoy simplemente el gobierno dice que le toca o que le pertenece a tal o cual persona, solo porque yo no compito ni comparto la política que tienen estas ONG y parte del gobierno también. Entonces, compañeros, hermanos indígenas, bribris, cabécares, guaymíes, chiricanos, que hay hoy aquí, tenemos que unirnos a esta lucha. Y los de Buenos Aires también, porque ahí decía un compañero, y yo creo que es bastante serio, cierto, ya los blancos fueron los que se terminaron, ahora somos nosotros los indígenas, porque ya no hay blancos, yo se lo aseguro, y siempre lo he dicho, que a cualquiera, por más blanco que tenga la piel aquí en Buenos Aires, se le hace un ADN y resulta que va a ser indígena o que va a tener algo de indígena. Entonces los que se terminaron no fueron los indígenas, los que se terminaron fueron los no indígenas, porque hoy el 90% somos indígenas, tenemos sangres indígenas y no vamos por dos cosas que lo han venido manipulando, por los apellidos o por la piel. Ya muchísima gente nuestra, porque ya se ha mestizado, como le dicen, con otros, ya tenemos apellidos diferentes. Lijaver, Arbulola, Guevaras, Salazar, de todos. Supuestamente no eran nuestros apellidos, pero que en nuestra gente. Por la piel tampoco, porque hay muchísima gente que tiene la piel blanca, pero es más indígena que cualquier indígena. Pues no vamos tampoco por la piel, aquí vamos por las personas, aquí vamos por la gente y por aquel que se sienta verdaderamente indígena. Claro, yo sé que hay indígenas que a pesar de que son bien indígenas dicen que no, pues hay que respetarle esa posesión. Pero todo Buenos Aires, prácticamente somos indígenas y lo digo con mucha propiedad porque por las manos de nosotros ha pasado muchísima gente que lo hemos ratificado, lo hemos visto, se le ha hecho el estudio y son bien indígenas y la mayoría están en Buenos Aires, de todas las etnias, ahí están en Buenos Aires. Y así igual tenemos a Salitre con un montón de etnias aquí. Queremos que hoy vamos como estamos, porque aquí hay de todos. Hay indígenas, hay bruncas, hay cabécaras, hay de todo. Así hemos vivido todos nuestros años, así hemos vivido siempre. Nunca tuvimos problemas hasta que vino esa ideología mala de San José, que eso sí es cierto, los blancos de San José lo trajeron, no nosotros. Los blancos de San José vinieron a despedazar nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra cosmovisión. El pequeño, la ideología de ellos, el pensar de ellos, que no tiene nada que ver con nuestra propia cosmovisión, con nuestra propia costumbre, con nuestras propias tradiciones, y todos ustedes lo saben. Entonces, yo les agradezco mucho que hoy hayan venido y que nos podamos unir cada día más para llevar esta lucha a cabo y poder vivir como vivíamos
para nosotros los que ya tenemos 50 años en adelante, como vivíamos antes. En Salitre vivíamos felices, no teníamos problemas de nada ni de nadie, no nos preocupaba quién era Cabecar, quién era Teribe, quién era Bribri, quién era Chiricano, quién venía de otro lugar. No, nunca nos preocupó eso. Nos preocupaba ser solidario con el compañero, ayudar al compañero, trabajar con el compañero y convivir con el compañero. Otra cosa que hay que es muy importante también, que el gobierno nos mete colectivo. Y ustedes saben perfectamente bien que nuestros terrenos nunca fueron colectivos. Nuestros terrenos fueron individuales. Que trabajábamos colectivamente, eso todos lo sabemos también, ¿sí o no? Eso, así trabajábamos, pero nuestros terrenos eran individuales, cada quien tenía su propio terreno, cada quien trabajaba con los demás su terreno, pero se respetaba el terreno de cada quien. Nuestros terrenos nunca fueron colectivos, nosotros como personas sí trabajábamos juntos, nos ayudábamos, pero nuestros terrenos nos pertenecían y se respetaba el terreno de cada quien. Así es que esa es nuestra historia, así queremos vivir. Ya eso, todos los que han estado en la reunión siempre ya lo hemos visto de esa manera, así queremos seguir viviendo y no con hoy, con la división que el gobierno y las ONG internacionales nos han venido a crear un problema, que hoy el mismo indígena con el indígena está agarrado, y que este sí es indígena y que el otro no es indígena, y que este sí lo quiero aquí, que el otro no lo quiero aquí. Nosotros nunca teníamos esa cultura ni esa manera de pensar. Todo Buenos Aires se una, todas otras comunidades, porque el problema que hoy tenemos no es de Salitre ni de Cabagra. El problema que hoy tenemos es del Cantón de Buenos Aires. Y el Cantón de Buenos Aires es el que se va a ver más afectado cuando toda esta gente que están aquí nos saquen y vamos a parar allá en el kiosco, o vamos a ir debajo de los puentes, o vamos a tener que ir a la Municipalidad de Buenos Aires a meternos por ahí para que nos mantengan. Y eso es lo que no queremos. Es lo que nunca hemos querido, porque el indígena honesto, el indígena trabajador, no le gusta ir que nadie lo mantenga, ni ir a le quitar a nadie a los demás, porque trabaja, porque tiene su tierrita, aunque tenga poquito, pero lo trabaja, y tiene su yuquita y todo, pero hoy no podemos tener eso, porque de ahí vienen y nos lo quitan, se lo llevan, se meten en lo que es nuestro, y entonces ese es el problema que tenemos. Yo espero, compañeros, como siempre les he dicho, seguimos adelante, siempre hemos estado aquí, y yo les pido que cada día nos unamos más con todo esto. Yo sé que hay muchas personas que no pudieron bajar porque también no podemos dejar nuestras casas solas, eso lo sabemos, porque cuando lleguemos en nuestros territorios hay inquilinos, entonces también la gente, bajan unos y otros se quedan cuidando las tierras. Hoy, el evento de hoy no es un secreto. Se hicieron invitaciones para todos lados. Nosotros mandamos invitaciones, papelitos. Yo creo que se estuvo pasando por la radio, se le estuvo avisando a todas las personas, estuvimos hablando por teléfono, llamamos a todas partes y a cada quien se le avisó que hoy había una reunión. Por lo tanto, el que no vino no es porque no sabía, sino porque no quiso, o porque no le interesa el problema, o porque piensa que no va a tener el problema más adelante. Entonces, en todo lo pegamos, en las escuelas, en los colegios, no sé, el que no quiso venir, pues no sé qué, si después se va a unir al grupo, ojalá, pero sí lo dimos a conocer en todas partes. Ya algunos días tienen los papelitos que mandamos y de todo, de una forma y la otra, y ahí vamos a seguir adelante. Nuestros mayores que han sido el soporte de nosotros para seguir adelante con esta lucha, y esperamos en Dios que todo nos salga bien y que todos podamos empezar
atraer más gente, como siempre les he dicho. Muchas gracias, que Dios los bendiga y vamos a seguir. Pasa el compañero Leonel Alburola. ¿Y Shashkara qué pasa? Ya estoy aprendiendo el idioma también. Hace un momento les comentaba, bueno, primero que todo, muy buenos días, damas y caballeros, hermanos indígenas, mayores y mayoras del territorio salitre. Es un orgullo y un enorme placer el que me hayan invitado el día de hoy a hacer un trabajo específico en relación al tema de los derechos de los pueblos humanos, de los derechos humanos de los pueblos indígenas, todo al amparo de la normativa internacional. De verdad que para mí, como indígena de Terroa, descendiente de la etnia Teribe, esposo de una mujer Bribri, salida de alguna de sus familias también, padre de niños de descendencia Bribri, me siento no solamente con la responsabilidad, sino también con el enorme compromiso de poder aportar un poco de lo que cuando doña Doris amablemente me hace la invitación a participar el día de hoy, tomo con mucho júbilo y con mucha alegría esta invitación, ya que como les digo anteriormente, mis hijos algún día quizás, esperemos en Dios que sí, puedan estar disfrutando de estas tierras, de estos recursos que Dios nos ha regalado como pueblos originarios, pero para que mis hijos y los hijos de ustedes y muchos otros hijos más en las futuras generaciones puedan lograr tener el aprovechamiento de los recursos que Cibú nos ha dejado, es necesario que hoy en esta generación hagamos un cambio generacional, un cambio social, donde todos y cada uno, desde los más pequeñitos que están hoy acá, hasta los más mayores que hay, sientan esa responsabilidad de unirse como pueblo, las decisiones como pueblo originario, en aplicación de su derecho de autodeterminación. Y precisamente sobre ese derecho de autodeterminación es que voy a fundamentar mi presentación el día de hoy, tener una claridad en cuanto a los derechos que tienen ustedes como personas humanas, como personas indígenas, pero sobre todo como colectivo indígena, como pueblo, el derecho que tienen como colectivo, el poder y la fortaleza de una comunidad que tiene sus derechos amparados en normas jurídicas, que está por encima de las leyes de este país. Bien, si en el transcurso de mi exposición alguna persona le nace una pregunta, por favor no duden en plantearla, de simplemente leerles o hablarles acerca de algo que está allí guardado en libros y en páginas de tratados internacionales, sino es poder interactuar con ustedes, y si alguno en el desarrollo de mi presentación va teniendo alguna duda o tiene alguna inquietud, por favor siéntase con toda la apertura de poder pedir la palabra y hacer su pregunta al respecto, que para eso estamos acá. Bien, como ya les decía doña Doris, mi nombre es Leonel Arburola Flores, ¿verdad? En los últimos 3 años me he venido dedicando como asesor de derechos de los pueblos indígenas. He participado también en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. He tenido una pasantía importante a nivel de preparación con mecanismos internacionales y otras figuras del medio político en cuanto a los derechos humanos, y eso pues me ha permitido tener el conocimiento que quiero compartir hoy con ustedes. Bien, como ya todos ustedes sabrán, Costa Rica tiene una ley que es la más grande de todas. Y la ley más grande de todas que tiene este país se llama Constitución Política de Costa Rica, la cual fue ratificada en nuestro país, fue creada en nuestro país en el año de 1949. Esta Constitución Política es considerada la máxima ley. Es una ley fundamental y muy importante para nosotros los costarricenses, ya que allí, en esa Constitución Política, están resguardados los derechos de todos los costarricenses, pueblos o las personas mal llamadas blancas o que pertenecen a alguna otra
cultura, ya sea europea, asiática, etcétera, siempre y cuando sean guardados en la Constitución política. De allí se establecen los derechos y las obligaciones que tenemos todos los costarricenses en la Constitución política. De esa ley superior que tenemos, de esa Constitución política, hay un artículo muy importante que quiero compartir con ustedes esta mañana. Es el artículo 7 de la Constitución política. Y es el artículo que obliga a todos los gobiernos, al actual y a los anteriores y futuros gobiernos, a cumplir lo que está establecido en los derechos internacionales que están en las normas internacionales, tratados y convenios, declaraciones, acuerdos, convenciones y otros más. Este artículo de la Constitución política, el artículo 7, reza: los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. La Constitución política nos está diciendo que esos tratados internacionales, de los cuales muchos no conocíamos, no conocemos, esos tratados internacionales están por encima de las leyes de este país cuando en materia de derechos humanos se trata. Precisamente uno de esos tratados, de esos convenios internacionales que son vinculantes o que son de acatamiento obligatorio para este gobierno, los anteriores y los futuros gobiernos, son ni más ni menos, en este caso les voy a hablar de la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta convención entra en vigencia a partir del 4 de enero de 1969. Esta convención es vinculante, o sea, es de acatamiento obligatorio para los estados partes del sistema interamericano. ¿Qué es el sistema interamericano? Es toda una estructura jurídica donde una serie de 189 países forman parte de esa estructura. Todos estos países del mundo integran el sistema interamericano, o sea, las Naciones Unidas. Costa Rica es uno de esos países que integra las Naciones Unidas, de manera entonces que todos los países que forman parte del sistema interamericano tienen que cumplir lo que dicen los tratados internacionales y específicamente lo que estamos viendo en este momento, la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de lo cual se desprende su artículo 1. Dice textualmente, y voy a leerlo tal y cual está para exponerlo un poquitito. El artículo 1 de esta Convención Interamericana dice textualmente: en la presente convención, discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública. ¿Qué nos está diciendo ese artículo 1 de esa Convención Interamericana que fue creada para abolir, para derogar, para práctica racial, cualquier práctica de discriminación? Lo que nos está diciendo ese artículo 1 de la Constitución Política es que toda discriminación, todo acto de discriminación que se dé, en este caso en un territorio indígena, denotará o dejará en evidencia cuáles son las situaciones que algún grupo político, que una persona, ya sea individual o colectiva, ya sea un mal llamado líder o sea una organización de un territorio, se tome la autoridad de decir: este grupo está conmigo, a este grupo es el que apoyo y este grupo es indígena. Aquel otro grupo que no comparte mi filosofía, ese grupo no es indígena de nuestro territorio y hay que sacarlo. Esa dinámica, esa forma de actuar,
es un acto de discriminación, de acuerdo a lo que nos dice la Convención Interamericana. ¿Por qué razón? Porque hay personas u organizaciones que están tomando su conocimiento para imponer sus criterios en perjuicio o en violación de los derechos humanos de muchos, como en este caso los pueblos indígenas, que no conocen de esas estructuras jurídicas. Para eso fue que se creó esta Convención Interamericana, para velar y salvaguardar los derechos humanos de todas las personas, ya sea que tengan puestos políticos o no los tengan, ya sea que formen parte de organizaciones o lo formen, ya sea que tengan un criterio individual o colectivo, como indígenas, pero también tienen los mismos derechos que aquellos que sí están organizados. Eso es muy importante, ese artículo 1 de la Convención Interamericana, donde deja muy en claro que toda discriminación, o sea, todo impedimento a participar, todo impedimento a formar parte de una organización o del disfrute de un beneficio que haya en los territorios indígenas para los indígenas, esa privación, esa forma de quitarles ese derecho, eso es un acto de discriminación, es un acto de violación, ¿a qué? A los derechos humanos. Y para eso es que esa convención ha sido creada y es clarísima en decir, hay igualdad de derechos. Hermanos indígenas, sigo exponiéndoles sobre la Convención Interamericana. En el artículo 2 de esta convención, vean qué importante, donde dice textualmente, los estados parte condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre las razas. Y con tal objeto, cada estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar porque todas las autoridades públicas e instituciones públicas nacionales y locales actúen en conformidad con esta obligación. Ese artículo 2 lo que nos está diciendo es que los estados o los países que forman parte del sistema interamericano, todos los países juntos, dice que condenan la discriminación racial. Costa Rica es uno de los que ha levantado allá recientemente el año anterior en Washington, en el Foro Mundial de Pueblos Indígenas, el presidente Solís, en ese Foro Mundial de Pueblos Indígenas, dijo, Costa Rica es defensora, es precursora en defender los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es el vivo ejemplo y la muestra inequívoca de lo que es la violación de los derechos humanos de muchos de ustedes como indígenas. ¿Estoy en lo correcto o estoy mintiendo? Muy importante, compañeros indígenas, que ustedes vayan participando conmigo en el desarrollo de esta exposición para que vayamos cada vez dándole mayor soporte a este enfoque. Dice ese artículo 2 que los estados se comprometen a eliminar la discriminación racial. En este momento, las prácticas judiciales que está llevando a cabo la Fiscalía de Buenos Aires a través del mandato de la Fiscalía General de la República es un acto total y absoluto de discriminación. ¿Por qué razón? En este momento no existe ningún procedimiento oficializado por parte de ustedes como comunidad indígena para definir o establecer la identidad de esas personas encausadas en este momento. Ahorita, de las 70 y tantos personas encausadas hasta el momento, lo que hemos ido investigando, más del 68% son indígenas también, pero la Fiscalía lo desconoce, simplemente toma como válido lo que grupos políticos organizados, como dice la convención anterior, se están arrogando un derecho y una representatividad para proceder entonces con actos legales, pero injustos. ¿Estoy en lo correcto? Actos legales, pero injustos. Eso nos lleva entonces a una realidad. No siempre la legalidad aplica justicia, ¿verdad? Muy bien, precisamente para aplicar esa justicia es que han nacido estos tratados internacionales. Para decirle a los gobiernos, alto ahí, un momento. Usted está aplicando su marco jurídico, su marco administrativo, y con eso está violentando los derechos de esas comunidades indígenas.
cada estado se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación. Y hoy el Estado ha demostrado que con el principio de depuración de raza indígena o de recuperación territorial, con ese principio están dejando sin derecho a mis hijos, que son descendientes indígenas de esta cultura originaria. Hermanos indígenas también están quedando fuera, están siendo excluidos de manera negativa, de manera arbitraria, por la imposición y las prácticas doctrinales y políticas de estos grupos organizados. Pero gracias a Dios, allí tenemos los tratados internacionales que nos ayudan a hacer valer nuestros derechos. Continúo en algo muy importante que ustedes también deben saber en relación al tema de los derechos internacionales. No solamente existe la Convención Interamericana, donde podemos acudir ahí para hacer valer nuestros derechos, hoy violentados, ¿cierto? ¿Cierto? Excelente, muy importante participar con ustedes, compañeros, y que ustedes también se hagan sentir y nos pregunten también si hay alguna duda, ¿verdad? Por favor. No solamente existe la Convención Interamericana para la eliminación de toda forma de discriminación racial, también existe otra norma internacional que, al igual que esta, tiene rango superior a las leyes de Costa Rica. Por allá tenemos una consulta. Compañero, un poco más el asunto, más alerta. Cuando le caiga esa posibilidad de que podamos entender que el dirigente esté hablando de lo positivo, la eso significa apoyante de todo lo que él está diciendo. Muchas gracias. La Comisión Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación racial como una herramienta jurídica para decirle al gobierno, alto ahí, está cometiendo un error contra nuestros derechos humanos. También existe el Convenio Internacional 169 de la OIT, que al igual que la Convención Interamericana fue creado por los mecanismos internacionales. En 1969 se creó ese convenio internacional. Costa Rica, en 1993, mediante la ley 7316, incorpora este tratado internacional al ordenamiento jurídico nacional. Y si recordamos lo que decía el artículo 7 de la Constitución Política, a partir de ese momento que es integrado este convenio internacional al ordenamiento jurídico, toma un rango superior a las leyes de este país, ¿verdad? Muy bien. Ese convenio internacional 169 de la OIT es tan importante para los pueblos indígenas porque salvaguarda, o mejor dicho, establece el derecho de los pueblos indígenas para ser consultados, o sea, para preguntarles a ustedes como indígenas si están de acuerdo con una acción del gobierno, ya sea legislativa o sea administrativa, o sea, ya sea crear una ley que afecta a los pueblos indígenas, crear un decreto que afecta a los pueblos indígenas, eso en materia legislativa, o también en materia administrativa. Por ejemplo, construir una carretera, por ejemplo, que va a atravesar un territorio indígena. Por ejemplo, el plan de aprovechamiento territorial de los pueblos indígenas debe ser consultado. ¿Por qué? Porque es de administración pública con la participación de los pueblos indígenas. Entonces, este convenio internacional 169 es la herramienta jurídica que tiene rango superior a las leyes nacionales, que nos permite entonces decirle a los estados, a los gobiernos, en este caso el gobierno de Costa Rica, momentito ahí, señor, con lo que va a hacer, momentito con lo que va a ejecutar. Primero, consulta indígena, o sea, pregúntenos a nosotros como indígenas cómo queremos que se establezca la acción que usted va a realizar. Hoy tenemos una acción judicial que se está implementando, ¿verdad? Que son, me retracto, personas identificadas como blancas, ¿verdad? Que están siendo encausadas en la fiscalía, que han sido acusadas como usurpadoras, ¿verdad? Es una acción judicial que en este momento, como lo vimos anteriormente, es violatoria a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque también son indígenas los que están allí encausados. Habrán 2 o 3 o 4 casos, no sé cuántos, que quizás no podrá demostrarse su pertenencia a alguna de las 8 etnias originarias de este país, pero para eso precisamente hay otro proceso que más adelante lo estaremos abordando. Volviendo al tema del Convenio Internacional 169,
siendo una herramienta jurídica de rango superior a las leyes de este país, ese convenio internacional dice algo muy importante que vamos a compartirlo de manera inmediata. Dice en el artículo 7, ese convenio internacional 169, los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades. Pregunto, en este momento, de acuerdo a las acciones administrativas, judiciales y legislativas que se han desarrollado en el territorio de Salitre, ¿han consultado a este pueblo indígena? ¿No han consultado al pueblo indígena? Estaríamos frente entonces a una acción que está violentando el artículo 7 de la Constitución Política. Porque todo lo que el gobierno piensa hacer en los territorios indígenas se debe venir a preguntar de pueblo en pueblo si están de acuerdo o no, porque si no le están violando los derechos. Muchísimas gracias, compañera, por su participación. Continúo leyendo entonces. Ya vimos que de acuerdo a ese convenio del artículo 7, los pueblos indígenas tienen el derecho a establecer sus propias prioridades, o sea, a decidir cómo quieren que el pueblo sea administrado, cómo quieren que el pueblo se conduzca, cómo quieren que el pueblo conviva. Eso significa prioridades. Y las prioridades se establecen a partir de las realidades, ¿verdad? Uno nunca establece prioridades partiendo de cosas ficticias, o sea, de inventos, ¿verdad que no? De las realidades sociales se establecen las prioridades. Este pueblo indígena tiene el derecho de establecer sus propias prioridades. Sigo leyendo. En la medida, dice el artículo 7, establecer sus propias prioridades, en la medida que éstas afecten a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, ojo, y a las tierras que ocupan u utilizan de alguna manera y que controlan. Quiere decir entonces que a la luz de ese convenio internacional, que es de características nacionales, este pueblo indígena tiene el derecho a decidir cómo quieren que se administre sus tierras, cómo quieren que se conduzca el futuro de este pueblo en su desarrollo económico, en lo social, en lo cultural, en lo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Vean cómo el pueblo indígena, a la luz de estos tratados internacionales que por mandato constitucional están por encima de la ley de este país, cómo empezamos a ir viendo el poder y el derecho que tienen los pueblos indígenas, gracias al aporte que dan los mecanismos internacionales, ¿verdad? Ese mismo convenio establece, el convenio 169 de la OIT, establece en el artículo 8, y dice textualmente: al aplicar la legislación nacional, los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. O sea, cuando se aplique la ley nacional, la ley de Costa Rica, a estos pueblos, cuando hablamos de ley, vamos desde la parte administrativa, de la parte jurídica, de la parte legal, etcétera, ¿verdad? O estas son leyes que parten de la Constitución, por eso empezamos desde la Constitución. Cuando se va a aplicar alguna dinámica en torno a la legislación nacional, debe tomarse en cuenta, leo textualmente, deberán tomarse en cuenta debidamente en consideración sus costumbres. ¿Cuál es la costumbre del pueblo indígena de Salitre el día de hoy? Porque no sabemos cuál era la costumbre de hace 600 años atrás. No sabemos cuál era esa costumbre. Lo que sí sabemos es cuál es la costumbre del pueblo indígena de Salitre de hace, mayores, si me ayudan, 60, 70 años, 80 años para atrás. 100 años para atrás, mayores. Vean qué importante la presencia de los mayores. Resulta que este pueblo indígena tiene conciencia viva que está resguardada en la memoria de los mayores. Y esa memoria nos dice entonces que la costumbre de este pueblo, lanzo la pregunta, ¿era de vivir en guerra con el vecino o en paz con el vecino? Muy bien, pero resulta que hace 60, 70, 80 años atrás no existían estas normas jurídicas, ni las internacionales, ni las nacionales, y aún sin esas leyes, la costumbre del pueblo indígena de Salitre era vivir en paz.
Vean qué interesante. Quiere decir entonces que actualmente este gobierno de Costa Rica, con la aplicación de la ley indígena 6172, está rompiendo con una vivencia cultural del pueblo indígena, que era vivir en paz, vivir en armonía con sus vecinos. Ricardo Gómez Salazar, indígena Broran de Terra, descendiente de la cultura teribe. Cuando me hice novio de mi actual esposa, la madre de mis hijos, vino a mi mente una historia que contó mi bisabuelo, un señor muy mayor que falleció a una edad bastante avanzada, vivencia que tenían con los bribris de estos lados acá, de estos territorios, y los pueblos del otro lado del río, los pueblos de Diquis, los pueblos de Terra, hoy conocidos como Terra. En aquel entonces eran los pueblos, el pueblo Broran, el pueblo Brocaje y otros pueblos más. Entonces mi abuelo anciano me contaba esa historia, cómo convivían, cómo se trataban, cómo comercializaban, hasta cómo se peleaban también, porque también eran peleitos, ¿verdad? No, en serio, más de uno por ahí se robaba una hermana indígena, ¿cierto o no? Ah, es cierto, hay historia, ¿verdad? Bien, resulta entonces que cuando me hago novio de mi actual esposa, el abuelo de mi esposa le dice a mi esposa que tenga mucho cuidado, ¿ah? Porque ese muchacho, novio de ella, es de los Broran. Y esos Broran son tremendos. Bueno, mi esposa, dentro de su inocencia, que no conocía absolutamente nada de su vivencia, viene y me cuenta, ¿verdad? Entonces me pongo a investigar, bueno, pero ¿por qué ese señor mayor dice semejante cosa? ¿Ah? Si yo sepa, mi familia y mi gente, todos son buena nota, como decimos, buena gente. Entonces me voy a hablar con el mayor, Bribri, abuelo de mi esposa, y me empieza a relatar la historia que es acá, de este lado del río Terra, donde un grupo de soldados Broran habían asesinado a un grupo de indígenas Bribris, 2 princesas. Vean qué interesante. Cuando el abuelo de mi esposa me cuenta esa historia, y yo recuerdo las historias de mi bisabuelo, un indígena Broran, que nunca en la vida se habían conocido, me rezan una historia, si no es idéntica, es la misma. ¿Qué nos trae a escena esto? La costumbre, que dice ese artículo 7, 8 del Convenio 169, es lo que nos tiene hoy aquí. La costumbre, el deseo de vivir en paz y en armonía. Habían disputas territoriales, como la que cuentan nuestros abuelos. Por supuesto que habían disputas territoriales, pero aunque esos 2 mayores tenían una visión de que uno era malo y el otro era muy atrevido, pues lastimosamente para esos 2 mayores terminaron sus nietos uniéndose y hoy pues dándole vida a esta nueva generación de indígenas, ¿verdad? Entonces quería compartirle a ustedes esta experiencia, porque es la realidad que hoy enfrentamos, ¿verdad? Sigo leyéndoles el convenio 169, artículo 8, dice entonces: dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. Deben conservarlo, tienen el derecho, ¿cierto? Pero ojo, no se me emocionen ahí. ¿Por qué razón? Porque hoy, muy probablemente, esas prácticas de hace 500, 600 años, como pasaba con nuestros abuelos, por eso conté mi historia personal, quizás hoy en día sea diferente. ¿Por qué? Porque hoy en día esa mujer Bribri y este indígena Broran ya no se matan, sino bien que se unen y forman una familia. Eso nos trae una realidad entonces, donde dice esta norma internacional: los pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. Ojo, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Quiere decir entonces que si en el pasado esa práctica de asesinarse y de matarse peleando novias y todo eso era aceptable, hoy es otra cosa. Entonces no quiere decir eso que en la primera estrofita, el inciso 1 del artículo 8, donde dice que tengo el derecho a conservar mis costumbres y mi tradicionalidad, no, yo no puedo agarrarme de ahí para matar a mi vecino porque se llevó mi hija, ¿cierto? No, un momentico. Los derechos enfocados en el tema de los derechos humanos. Dice que tengo el derecho a conservar esas formas de vida y esas prácticas culturales siempre y cuando éstas no atenten contra los derechos humanos. ¿De quién? De todos ustedes. Porque mis derechos humanos terminan donde empiezan los de ustedes. Bien, de derecho internacional,
Ya que el convenio 169 nos da el derecho de conservar nuestras costumbres, nuestras instituciones propias, vamos a partir de este momento en adelante, vamos a empezar a ver dónde se originó este conflicto. O sea, hace un momento les explicaba la costumbre de vivir en paz, que lo dijeron ustedes, indígenas de ese territorio, no lo dije yo, ¿cierto, mayores? Lo dijeron ustedes, la costumbre de vivir en paz. Pero bueno, cuando había esa costumbre, 70, 80 años, no había normas jurídicas y se vivía en paz. ¿Qué pasó? Vámonos entonces, después de 169, vámonos a ver la normativa nacional, la ley de Costa Rica. En 1977 nace la ley indígena 6172. El gobierno de Costa Rica necesitaba crear una herramienta. Voy a explicarlo en este contexto y por favor les pido mucha atención porque a partir de aquí va a ser muy importante la forma como ustedes enfoquen el tema de derecho indígena en aplicación de la normativa nacional. Vamos a ver. Costa Rica necesitaba en 1977 crear una ley que dizque para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Digo dizque proteger, que ahorita lo explico. En el 77 se creó esa ley. Esa ley dice en el artículo 4, las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales. Indígenas de Salitre, les pregunto, ¿este territorio está siendo conducido o administrado por las estructuras propias de ustedes? ¿Este territorio está siendo administrado por las estructuras propias de ustedes o por una asociación de desarrollo? ¿Es una asociación de desarrollo una estructura propia de los indígenas? Vuelvo a lanzar la primera pregunta. ¿Está siendo Salitre administrado por una estructura propia? Por supuesto que no. Entonces allí empezó el accidente jurídico que hoy nos tiene en este problema. 1977 se crea la ley indígena y dice que los indígenas tenemos derecho a que se administre nuestro territorio a través de nuestras estructuras propias. Pero el gobierno dijo, no, suave en toque. Ya les hice reservas, ya los metí por allá en reservas. ¿Verdad? Así como el otro día hablaba con un profesor y le decía, es que me siento como un rinoceronte. Y me dice, ¿por qué? Por los cachos. Y le digo, no tengo cachos. Le digo, ¿qué me siento como un rinoceronte? Le digo, así grande, tontón y boloso, así. Le digo, porque aunque tengo, ¿cómo? No me puedo defender. Y me dice, pero ¿por qué así? Le digo, tengo normativa nacional que me está diciendo que quedo en error. Tengo norma internacional que me dice que tengo derechos y cómo hacerlos valer. Pero no hay cómo hacerlos valer. Y me decía, pero ¿cómo no? Digo, la ley nacional. La ley nacional dice que tengo derecho a que se administre mi pueblo mediante mis estructuras propias. Pero ojo lo que dice el decreto. Ojo, un decreto, ¿verdad? Un decreto está por debajo de una ley, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Primero entonces, por eso empecé la exposición desde la Constitución Política. Luego empecé en los tratados internacionales. Luego vimos la ley nacional, que en todo lado nos habla de derechos que tenemos. Pero en 1982, mediante el decreto 13.568, al Poder Ejecutivo se le ocurrió decir en el artículo 1 de ese decreto, las asociaciones de desarrollo tienen la representación legal de las comunidades indígenas y actúan como gobierno local de estas. La política dice que esa estructura ADI es nuestro gobierno local. En ninguna parte de la Constitución lo dice. No lo vimos así en la Constitución Política, en ninguno de sus artículos. ¿Algún convenio internacional que diga eso? No. Ninguno. ¿Alguna ley de Costa Rica que diga eso? No. Ninguna. Iba a decir una palabra rara. Es un simple decreto. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando yo le decía a mi profesor que me sentía como un rinoceronte, era porque aunque tengo ley nacional, tratados internacionales, constitución política, hay una reja que me está encerrando. Un simple decreto. ¿Qué les parece, señores? Allí nacieron los problemas que hoy estamos enfrentando. Ahí nacieron. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo sacamos al rinoceronte de su jaula?
Entonces yo me puse a pensar, bueno, si estoy encerrado, tengo leyes, derechos y convenios, pero estoy encerrado, ¿qué hago? ¿Qué hago? A partir de ahí entonces es donde logramos dar el salto, que hoy vamos a analizar inmediatamente, ya casi cerrando mi presentación. Volvamos un toquecito a la Constitución Política. Artículo 22, dice textualmente: todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, o sea, un delito, ¿verdad? Y volver cuando él convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país. Ahí está el rinoceronte, que sabe que puede estar suelto, pero sigue encerrado en la jaula. ¿Por qué razón? Vean lo que dice la Constitución Política, que como indígena, como ciudadano costarricense, tengo libre tránsito. O sea, yo como indígena teribe, terraba, ya no puedo vivir en Salitre, porque gracias a un decreto, alguien de una asociación de desarrollo dice, ustedes de aquí fuera. ¿Esa es una violación a un derecho humano, sí o no? ¿Estamos claros? Es una clara violación al derecho humano. La Constitución Política de Costa Rica. El domicilio y todo recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. Al inicio, doña Dori les exponía una vivencia que ustedes la tienen en su memoria, los mayores. Los territorios indígenas no eran colectivos. ¿A quién se le ocurrió decir que eran colectivos? Mediante una simple ley que data de 1948, 49, allá en la ley de terrenos baldíos. Se le ocurrió al legislador decir, es que los pueblos indígenas, los territorios, son colectivos. Y sí, entonces me echó a pelear con mi vecina, porque resulta que yo quiero hacer un estanque en mi territorio, en mi parcela, y mi vecina me dice, no, momentico, tiene que pedir permiso porque son de los dos. No, momentico. Allá, ciertamente los chagüites, que le decíamos nosotros en Terra, y se vuelve comentaban los chagüites, no sé por acá si le llamaban igual, ciertas parcelitas donde habían sembrado plátanos y bananos y yuca. Claro, eran colectivos. La comunidad accedía a ese chagüite, ahí extraían sus bananos, porque eran tierras, al menos en el caso de Terra, muy pequeñas, las fértiles. Entonces se hacían sembradíos colectivos, pero se cuidaba en un marco de respeto increíble. Pero la propiedad siempre fue privada. Siempre fue privado el derecho de los territorios indígenas. ¿De acuerdo? Sin embargo, hoy, esa estructura administrativa que tiene el Poder Ejecutivo dice que son colectivos. Ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes, indígenas de Salitre, les preguntaron si querían que este territorio fuera declarado tierra colectiva? ¿Cómo no les consultaron eso nunca? Imagínense, otra violación a los derechos humanos establecidos en el marco de derecho internacional. Conste que simplemente hago relato de lo que está tipificado en norma jurídica y con el aporte de ustedes van corrigiéndome o van haciéndome caer la razón de que efectivamente por ahí va la cosa. Bien, sigamos viendo el problemita del rinoceronte entonces, que sigue encerrado ahí, no haya cómo salir a pesar de todo lo que existe en normativa jurídica. Entonces resulta que aunque la misma Constitución Política está siendo violentada por la normativa internacional, en este caso la administrativa, a través de los decretos, ¿verdad? ¿Por qué está siendo violentada en este momento? Lo que se está haciendo en este territorio en cuanto al tema de recuperación de tierras, ¿es la voluntad del pueblo o es la voluntad de un grupo organizado? Es la voluntad de un grupo organizado, muy bien. Patrocinado, está cobijado y es acompañado por la figura de la Asociación de Desarrollo, ¿sí o no? Sí. Sí es cierto. Caramba, entonces quiere decir que la Asociación de Desarrollo está tomando decisiones que son de ustedes como colectivo indígena. ¿Estoy en lo correcto ahí o me voy equivocando? La Asociación de Desarrollo como grupo político organizado está tomando el poder que le dio un decreto y se están anteponiendo a lo que decidan ustedes, a sus propias prioridades como pueblo originario, ¿cierto?
Ok, volvemos otra vez a otro accidente jurídico ahí, ¿cierto? Otra violación a los derechos humanos. Pero por dicha, aunque Costa Rica está tan enredado con el tema de la legislación nacional y la legislación internacional, vuelve a nacer otra otra herramienta jurídica de rango internacional, que si bien es cierto, no tiene el mismo nivel o el mismo valor que el convenio, la misma autoridad que el convenio 169, sí tiene una presencia vinculante en cuanto a lo ético, a lo moral de cada gobierno, y es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, puesta en vigencia a partir del Sistema Interamericano de las Naciones Unidas a partir del año 2007, o sea, hace poquito, ¿cierto? 2007, estamos en el 2016, doña Doris, tenemos ¿qué? 9 años, caramba, hace poco, reciente. Ahora bien, ¿por qué los traigo a esta escena donde esta norma jurídica es tan reciente? ¿Saben por qué? Porque han pasado muchos años donde ha sido violación de derechos humanos, violación de derechos indígenas, imposición de estructuras administrativas, errores de los gobiernos, y no hemos podido salir de la jaula, ¿cierto? Esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice textualmente: esta declaración afirma que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos, aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas. Ojo ahí, esas prácticas de un grupo político que se empodera, lo está diciendo la declaración, no lo digo yo, son prácticas raciales. Ojo, dice, científicamente falsas. Esas prácticas raciales científicamente son falsas. La ciencia no tiene cómo demostrar que una práctica racial es justa. No, eso no existe. Científicamente es insostenible una práctica racial, no hay cómo sostenerla. Científicamente, dice, falsa. Jurídicamente inválida. Todo lo que vimos minutos anteriores con derechos humanos. Ante una acción de discriminación, ante un acto racial, es una violación a los derechos humanos, ¿cierto? Entonces dice, jurídicamente inválidas ante la ley, son inválidas. Moralmente condenables, socialmente injustas. La misma convención reafirma que el ejercicio de sus derechos, en ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda discriminación. Y hoy nos están discriminando. Digo nos están porque soy víctima de eso también. Ahora, vamos a ver. Ya me faltan pocos minutitos, escasos 4 minutos y terminamos. Vamos a ver. La misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice en su artículo 3. La norma del 2007, ¿cierto? Es un tratado, es una convención de rango internacional del año 2007, reciente, ¿verdad? Vean lo que dice en el artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Lo que está pasando en Salitre hoy, ¿es en aplicación de esta normativa o es en violación de este derecho de autodeterminación? Es una violación al derecho de autodeterminación de un pueblo, ¿cierto? Lo explicaban ustedes mismos y lo dice la misma Declaración de las Naciones Unidas. Artículo 4 y final dice: los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho a la libre determinación tienen derecho a la autonomía. A la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Cierro mi presentación allí con este cuarto artículo.
Los pueblos indígenas tienen el derecho a determinar mediante su autonomía. No sé cuántos conocerían de esta normativa internacional que acabo de exponerles. Les permito decir que hoy me he tomado el atrevimiento de extenderme por 10 minutos más de lo que me habían asignado, pero era necesariamente importante explicarles a ustedes que existe herramienta jurídica que está por encima de un autodenominado líder de una asociación de desarrollo que quiera anteponerse a los derechos de un colectivo indígena. En resumen, los pueblos indígenas no deben de seguir siendo víctimas de las políticas impuestas por el Estado Gobierno de Costa Rica. ¿Estoy en lo cierto? Los pueblos indígenas tienen el derecho a establecer sus propias prioridades. ¿Estoy en lo correcto? Los pueblos indígenas tienen el derecho a establecer sus propias formas de convivencia social. ¿Estamos en lo cierto? Los pueblos indígenas tienen el derecho de establecer cómo quieren disfrutar de sus recursos. ¿Cierto? Lo dijo aquí el artículo de la declaración, artículo 4 de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Y por último, en mi resumen, el Estado Gobierno costarricense está en la obligación de acatar lo dispuesto por los pueblos indígenas mediante el ejercicio de la autodeterminación mediante las consultas indígenas. ¿Estamos en lo cierto? Sí, señor. Muchísimas gracias por haberlo entendido. Con permiso, que tengan buen día. Bueno, ustedes ya escucharon al compañero Leo. Yo le quiero decir, en este momento, la idea más grande y uno de los puntos primordiales que nosotros tenemos para esto es el fortalecimiento del grupo de mayores, autoridades étnicas tradicional, como nosotros le decimos, Consejo de Mayores. La idea, vamos a fortalecer nuestra organización. Ustedes mismos ya lo han dicho en varias ocasiones, nosotros mismos queremos que no se nos vengan a hacer las cosas, sino que nosotros seamos lo que lo definimos cómo, cuándo y cómo. Siempre los gobiernos han venido a decirnos desde hace mucho tiempo, porque se pensó que el indígena no tenía decisión, que el indígena no sabe pensar, que el indígena no tiene opinión. Pero no es eso. Nosotros entendemos las palabras de ellos, a veces muy jurídicamente no. Pero ellos no entienden la manera de nuestra convivencia social que nosotros hemos tenido desde milenios de años, no es de ahorita, es de muchos años. Nosotros los bribris y cabécares, y siempre hablo de bribris y cabécares, que somos uno que no se pueden separar. Siempre hemos tenido una convivencia social con todas las etnias, y hoy voy a ratificar, porque siempre hemos dicho que somos 8 etnias en Costa Rica o en el Cantón de Buenos Aires, pero se está discriminando una de las etnias que por años ha existido aquí, que también somos partícipes de esa etnia, peor nosotros los indígenas de la zona sur, que son los chiricanos. Los indígenas chiricanos nunca se nombran, siempre se dicen indígenas también. Es cierto que vinieron de Panamá, pero son indígenas, están identificados como indígenas. Nosotros mismos, los bribris y los cabécares, los fuimos a traer de Panamá, digo los fuimos a traer, porque mis allá, y se traían a las mujeres chiricanas para acá, y aquí se hicieron una mezcla. Ahora tenemos varias personas que son descendientes de los chiricanos, bribris y cabécares, porque nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y todo es una mezcla. Tenemos abuelos broncas, o otros teribes, otros cabécares, otros chiricanos y otro de todo, que lo han
hecho fantasma en el Cantón de Buenos Aires, y es una de las cosas que nosotros tenemos que decir, que no somos 8 etnias, somos 9 etnias, contando con los chilicanos, ellos también tienen derechos y que también son costarricenses también. Nuestros mayores, ya ustedes saben perfectamente bien, hemos venido trabajando en esta lucha. Yo creo que no hay que reafirmarlo, sino reforzarlo, porque ya lo hemos reafirmado muchas veces. Nada más que no hemos encontrado con el apoyo, porque nosotros no tenemos buses, no tenemos plata, no tenemos apoyo de San José. A nosotros no nos ayuda la UCR, ni la UNED, ni la UNA. A nosotros no nos ayuda el gobierno. Aquí hoy ustedes estamos con todo el sacrificio que tienen reunido porque nos interesa. Y a quien le interesó llegó porque tiene un problema, porque tenemos el problema. Ayer y antier, ahí andan los carros de la UNED, de la UNA, de la UCR. Andan los carros de Gustavo Cabrera, 2 y 3 veces pasan en el día, porque ellos quieren ganar esta batalla. Lo que pasa es que ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos tradición, tenemos cultura, tenemos nuestra propia cosmovisión, que ellos los han despedazado. Eso nos legaliza a nosotros como personas que sí tenemos nuestra propia cosmovisión y que aún todavía los mayores sabemos cómo vivíamos hace 100 años, por decir algo, y vivíamos bien. No teníamos ese racismo que hay hoy, esa envidia que hay hoy, ese individualismo de separar las personas por etnias, porque a nosotros nunca nos gustó eso. Hoy los mayores queremos reafirmar que queremos vivir en paz, que queremos vivir en armonía como hace mucho tiempo lo hemos hecho, que queremos vivir socialmente con las personas. Aquí hay mucha gente que vive en Buenos Aires aún y que se acuerdan que cuando hacíamos las fiestas, cuando hacíamos los turnos, que en aquel momento se llamaba, nadie diferenciaba de que quién era indígena y quién no era indígena. Todos vivíamos, todos participábamos y todos estábamos en paz. Para nosotros seguir adelante con este proceso. ¿Leo? ¿Va a decir algo? No, ahí. Gracias, compañeros. Me hago como uno de los mejores educadores aquí, en estos momentos, que se llama Felipe Figueroa Morales. Pero mejores, pero bien calificado, uno de los mejores invasores, ladrón y mala enseñanza a las juventudes. Y sus hijos, que son maestros también. Quiero referirme en esto, de que hay unos que no entienden a este hablar, que nosotros le llamamos español, pero no es español. Costa Rica aquí, nosotros no hablamos español, hablamos medio criollo, pero ahí vamos. Voy a referirme a hablar un momento, porque cuando Felipe lo llevan a la ONG allá, en primer lugar él empieza a hablar a nuestro idioma, a nuestra lenguaje. Nosotros no tenemos esto. ¿Por qué? Porque tenemos una visión que va a venir esa criatura que han nacido tan pequeños y lo que van a hacer. Luego ya, cheque, te voy a dar ¿cómo es que está? Y es para que me mara a mí, quiero que va para la ONG. Esto es no es, ahora sí te para peso, caro es un Ministerio de Educación y quiera que diré. Esto
y llame para el chuki, y cree para el chuki. ¿Sabes? Cacho bueno, oye. ¿Qué ni hasta ahí es? Escucho aquí, escucho aquí. ¿Qué es? ¿Qué baja? Muchas gracias, aquí también, pero con esto quiero decir, el Ministerio de Educación nació por medio de la ONG, el cual en este momento, mismo Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, han robado la dignidad, la integridad de ser indígena. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros vivamos muchos años atrás. No podemos volver otra vez a mirar atrás. Tenemos que mirar adelante. Cuando se hubo la huelga, yo lo rectifico ahora, en este momento. Los indígenas han pasado ya de lo que es en la primera generación, en la segunda generación, a la tercera generación, a la cuarta, a los siglos XXI que estamos cruzando ahora. En 1965, cuando Santiago estaba escribiendo un medio O, no había de lo que se llama esos celulares. Hoy, esos niños que no saben ni leer, me ganan a mí tocar este aparato, que antes no lo teníamos. ¿Cómo va a creer el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, que volvamos otra vez para atrás? Quitarme los zapatos y volver otra vez de la anterior. No se puede. Tenemos que reivindicar nuestra cultura. Vuelvo, rectifica Santiago, de que la cultura se ha acabado. ¿Por qué? Hoy hay nuevas culturas de las culturas anteriores. Hoy, como indígenas debemos pronunciar que el gobierno, a través de las leyes internacionales, nos haga vincular y valorizar nuestros propios derechos indígenas. Porque sin eso no podemos estar. Cuando Santiago empezó a frente de este grande monstruo que se llama Asociación de Desarrollo, por ahí está mi hijo. Cuando me levanté contra mire Santiago, hasta que temblaba para firmar un documento, porque yo sabía, cuando mi hijo me dice, papito, pero te vas a rebuscar con todo el resto de tus compañeros, le digo, no importa, yo sé que tengo que enfrentarme con un león, y aquí estoy amiguito. Hoy, a frente y en la práctica, que ojalá que no miremos el asunto política, porque allá estamos en la generación política. ¿Por qué? Porque cuando es el tiempo de campaña, viene el gobierno y dice, oye, Fidel, trabaje en la mesa que yo sí voy a ser buen presidente. ¿Qué está pasando ahora? El cambio, Costa Rica, cambio, asuntos sociales. ¿Qué cambio hay? Sí hubo cambio, claro que sí. Martirio a los indígenas. Hay opresores. No está en una situación tan vínculo nacional, no solamente de salida. Porque las leyes son de todos los 24 territorios indígenas. ¿Dentro de esto qué? Están perjudicando a los campesinos también. No solamente nosotros. Cuando hablamos de las leyes internacionales, habla de los tres partes. Los indígenas, los negritos y los blancos. Pero este individuo lo ha agarrado solamente como una sanguijuela. Venga para mí, haga para yo, haga para esto.
nada por su pueblo. ¿Quiénes se embuchan? Serenape, todo lo que es la ONG, con una argolla con el gobierno. Hoy debemos cortar ese mecate para ver si cómo podemos hacerlo. He venido luchando porque con mis compañeritos que me han apoyado. Una ocasión, el líder, primer número invasor, hizo denuncia a Santiago. ¿Y qué es lo que pasó? Que aquí pronuncia hasta que deja uno mirado. Yo no sé qué es lo que me dicen. Yo quedo con los ojos hacia arriba. ¿De qué será que me habla? No sé. Pero ¿qué es lo que pasó cuando se sentó la hora del juicio? Pobrecito, y no podía hablar. Tenía que poner un instructor. No puede ser eso. Tan ridículo que es uno en este mundo. Debemos ser sinceros y debemos ser capaces para gobernar juntos en armonía. Hoy debemos sentirnos de que somos libres. A donde yo me he puesto a los hijos cuando me preguntó, cuando hubo primeras invasiones, papá, ¿pero qué se va a pasar? Mira esta institución que va a gobernar, mira este consejo que va a hacer mejor. A mí, yo lo que hago es sentirme de que soy de lo que soy. Porque yo sé que hay compañeros que estaban hoy a mi lado. De lo poco, pero somos muchos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos, pero hoy no llegaron. ¿Por qué? Por falta de económico, falta de carros para que nos haga carrera. Algunos que viven lejos. Al rato le decía a la compañera, ¿cómo puede ser que no vamos a empezar? Porque algunos compañeros tienen que cruzar río. Viene la lluvia. Este sacrificio es mucho. Hoy debemos de valorizar de la autoridad étnica, porque es el único que nos facilita a nivel internacional hacer la denuncia de derechos humanos, porque no hay más medio. A toda la ONG, porque no hay otro medio tampoco. Como cogieron a los indígenas del grupillo sin vergüenza, hoy nosotros nos agarramos de nuestros propios senos de nuestro territorio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya escucharon, ya nosotros hemos trazado bastante camino, llevamos bastante horas, conocemos todo la problemática, sabemos de dónde viene y de dónde vinieron estos problemas, sabemos que tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en contra. Eso ya nadie nos los tiene que decir porque eso no es de ahorita, eso ha venido de siempre. Sabemos que tenemos a las ONG internacionales en contra nuestra. Todo esto ya lo sabemos. Y con las normas que nos han venido poniendo, definitivamente pues es una dura tarea. Y el problema también más grave es que el mismo sistema de gobierno nos minimiza, porque buscan la estrategia por cualquier lado a joder la persona que se le quiera enfrentar. Buscan la pata al gato, como nosotros decimos popularmente, para dejar callado a estas personas. Lo compran, le buscan las estrategias para comprarlo, o lo hacen callar de alguna manera cuando necesitamos o cuando nos ponemos al frente de ellos. Ya eso lo hemos venido viendo. Cuando personas quisieron salir adelante de alguna manera, lo quieren callar o nos quieren callar. Lo que pasa es que, gracias a Dios, pues todos unidos en este momento tenemos un espíritu de lucha y Dios nos ha ayudado y Dios nos va a ayudar con esto. Tenemos compañeros de otras comunidades, Talamanca y otros que están con nosotros de alguna manera espiritualmente
ayudándonos. Entonces, vamos a seguir adelante, no va a ser fácil. Yo sé que todos los compañeros que están aquí, si estamos aquí, no es porque vinimos ayer, si no sabemos el problema, y todos los que estamos aquí hemos estado perjudicados de una u otra forma. Algunos porque se supone que no son indígenas, otros porque no son de la comunidad, otros porque hablan mucho, otros porque, bueno, en fin. Entonces nos han buscado la manera de callarnos. El problema es que hasta este momento no lo han logrado y ya no lo van a lograr. Dios está con nosotros. Dios va a seguir con nosotros y los pasos del Señor es al quien nosotros vamos a seguir. La puerta más estrecha es la nuestra, eso lo entendemos. La puerta más grande es la de ellos porque ellos tienen todos los medios. En estos días salió un bus lleno para San José. Veamos si nosotros podemos ir a San José y tener el transporte, y tener la comida y durar 2 o 3 días. No podemos, porque no tenemos ese medio, pero no importa. Dios nos va a dar a nosotros el paso para seguir adelante y con la ayuda de todos los compañeros de nosotros. Thais, ¿quería decir algo? ¿Ah? ¿Está bien? Venga, venga, ¿no? Buenos días. Bueno, les voy a robar un espacio, aprovechando que están todos reunidos acá, para dar un tipo de informe de las últimas gestiones que se han hecho, de todos los documentos que ustedes han firmado y hacerles un tipo de resumen. Tal vez no se han logrado todos los objetivos, pero sí se ha luchado. Yo no sé si recuerdan el documento que se firmó ante la Defensoría de los Habitantes, la señora Montserrat y las personas que nos acompañaron ese día se fueron a reunir con ellos, que de hecho los atendió como 10 minutos y de mala forma. Ese documento ella lo contestó y dijo que la Defensoría no puede hacer nada en relación a los problemas que se le indicaron ese día que había. Recordemos que se le entregó a la Defensoría de los Habitantes, a la defensora prácticamente en sus manos, un expediente que contenía más de 1000 folios. Pero eso no es problema de la Defensoría, por lo que dijo, ella no puede hacer nada. Lo último que se había presentado ante el Ministerio de Educación, me lo respondieron hace como 15 días, doña Sonia Marta, creo que es que se llama la señora, ella indicó que está estudiando el proceso, pero que se van a hacer las gestiones necesarias. Precisamente el último documento que se presentó se indicó claramente toda la situación que se está dando en relación al tema de educación, y yo me reuní en este caso con padres de familia de Río Azul, padres de familia de San Francisco, y ellos terminaron de exponerme porque era como la parte que hacía falta en relación acá al tema de la escuela Arturo Tinoco. Había sido bien amplia. Por otro lado, se había presentado un recurso ante la sala por el asunto de que a ustedes no se les consultó en relación a la recuperación de tierras. La sala también se lavó las manos y dijeron que ellos no podían hacer nada si no se les había consultado. De último está lo que es la última asamblea que se hizo, que sí me gustaría saber cuántos afiliados de la asociación hay acá, aparte de don Santi. ¿Solo Santiago? Solo Santiago, nada más. Nada más. ¿Solo Santiago? Ok, bueno, a mí me firmaron el documento varias personas, dentro de esos algunos que no pudieron participar, otros, bueno, los que estaban solicitando la afiliación, los otros que no estuvieron de acuerdo con lo resuelto por la asociación. La acción de nulidad en realidad la rechazaron por completo. Yo volví a presentar la apelación. De hecho, que se determinó que si existieron vicios de nulidad dentro de la asamblea, como fue el voto de personas que no estaban empadronadas y nunca han estado empadronadas dentro de la asociación,
Y por otro lado, que no se le permitió el voto, en este caso a Martina, porque creo que vemos varios testigos que estuvimos ahí presentes, en donde don Francisco Arrieta le dijo a Martina que ella no podía votar después de que la había dejado ingresar. Entonces, en cuanto a eso, bueno, ya sea por agotada lo que es la vía administrativa, en estos momentos no hay asociación de desarrollo, porque se quedó sin representación. Lo que se logró, a pesar de que el DINADECO reconoce que existieron vicios de nulidad, dijo que no iban a anular la totalidad del porque se le va a causar un perjuicio mayor a la comunidad indígena. Entonces, que lo único que se iba a dar era parte de en lo que afectaba el vicio. En este caso, como el nombramiento del presidente, un único voto, digamos, de diferencia, igual. Entonces, se quedó en